y hoy hablaremos acerca de lo que abarca este cuento y el gran mensaje que nos quiere dar a conocer y reflexionar Vallejo. Este cuento abarca la desigualdad, la violencia infantil, los reflejos y el gran abuso de poder que se da en estas situaciones. Lastimosamente estas situaciones no solo se ven de antes, sino hasta el día de hoy, como algo muy común y algo que lastimosamente no se puede mejorar como persona ni como ciudadano, y no podemos contribuir con estos problemas en esta gran sociedad. Hemos tratado de profundizar más el contexto de este contenido de la historia y tratar de no solo enfocarnos en esto, sino también en algunos contextos reales, sociales y humanos que nos rodean. Vallejo, muy claro con su mensaje, nos quiere dar a conocer la desigualdad que muestra en el cuento, y no solo en este, sino en la sociedad, y en algunos casos peores en nuestro hogar. Finalmente, a continuación hablaremos acerca, mis compañeros le darán a conocer algunas infografías e historietas de manera clara y creativa acerca del uso y mal uso de poder que influye mucho este tema en nuestras vidas y en las vidas de los demás. A continuación daré paso a mis compañeros que explicarán acerca un poco más de este contexto del cuento El Vencedor y la gran reflexión que nos llega a querer dar Vallejo con el cuento El Vencedor. El Vencedor es un cuento escrito por César Vallejo Mendoza y fue un poeta y narrador peruano, nacido en Santiago de Chuco en 1892 y fallecido en París en el año 1938. Fue redactado entre 1935 y 1936 y publicado de manera póstuma en el año 1967 dentro del volumen Novelas y Cuentos Completos. Gracias a la recuperación de su esposa, Eugenie Philippart, la obra está ambientada en un pueblo andino y narra la vida de dos niños que se pelean por su distinta condición social, mostrando así cómo la desigualdad se refleja en la infancia. Ok, antes de empezar con esto, vamos a dar un contexto breve sobre lo que es El Vencedor, que muchos lo conocemos, del cuento de César Vallejo, donde se muestra una pelea entre dos niños de distintas condiciones sociales, a través de una confrontación. El autor revela la violencia infantil, la desigualdad y la profunda sensibilidad humana que a veces se esconde detrás de actos aparentemente valientes. Aunque uno de los niños gana la pelea, su reacción final demuestra que la verdadera victoria no siempre es motivo de celebración. A la hora de salida, los niños corrían y gritaban, mientras que uno de ellos anuncia que Cancio y Juncos iban a pelearse. En pocos segundos, los demás niños formaron un círculo alrededor de ellos. Juncos, un niño pobre y descalzo, con su ropa rota y un viejo sombrero de lana, quedó frente a Cancio, un niño bien vestido y con una gran seguridad de sí mismo. El ambiente en pocos segundos se llenó de gran expectación, cuando de repente, presionado por la mirada de los demás niños, Cancio y Juncos se quedaron frente a frente. Cancio lanzó puñetazos mientras que Juncos se defendía y le devolvía con patadas y ciertos empujones, mientras que los demás niños veían como ellos se peleaban y gritaban, hasta apostaban e incluso narraban lo que veían con cierto miedo y expectación. Los niños formaban un muro vivo, gritaban, saltaban, exigían acción. Cancio fue el primero en moverse, dio un paso firme y lanzó un puñetazo seco. No era un golpe certero, pero bastó para que Junco reaccionara. El niño pobre con los pies descalzos, hundido sobre la tierra, respondió con una patada casi rápida, casi desesperada. Fue el momento donde todo se desató. Los dos empezaron a empujarse, a golpearse, sin técnica, pero solo con el impulso de la presión ajena. Cancio fue más fuerte, buscaba dominar. Junco, más pequeño, resistía con el cuerpo tenso y los ojos llenos de miedo, pero aún así seguía. La multitud rugía, algunos apostaban, otros reían, otros animaban, como si fuera espectáculo. El narrador, otro niño del grupo, miraba en silencio, sentía que algo extraño en el pecho, una mezcla de curiosidad, de miedo y de una inquietud que no sabía explicar. Mientras los golpes seguían, la pelea dejó de ser un simple juego infantil. Se convirtió en algo más oscuro, más real, más violento.
El combate se volvió más intenso. Cancio recibió un golpe duro que hizo brotar mucha sangre, mientras que Juncos, aunque más débil y descalzo, continuaba atacando y atacando. Entre la multitud se agitaba más y más, cerrándose alrededor de los dos, mientras la pelea se convertía en algo más que un simple juego infantil. Contundente, y el niño bien vestido perdió el equilibrio. Su cuerpo cayó pesadamente al suelo, levantado un murmullo de sorpresa entre los espectadores. Por un segundo todo quedó en silencio. Los niños que formaban el circo se miraban entre sí, incrédulos, como si pudieran aceptar lo que acaba de ocurrir. Y entonces, como una ola que se ata, estallaron los gritos. Ganó Juncos, es el vencedor. La multitud vibraba de emoción. Algunos saltaban, otros corrían de un lado a otro, así repitiendo la noticia, como si fuera un triunfo colectivo. El círculo se abrió de golpe, los niños se dispersaron rápidamente, cada uno llevando consigo la imagen del momento. El bullicio llenaba el patio, y la pelea que había comenzado como un simple reto infantil se había convertido en un espectáculo. Todos querían recordar, entre las que daba Juncos, señalando por todos como el vencedor, dueño de una victoria que sorprendió a quienes nunca apostaron por él. En esta última parte, Juncos ya ganó la pelea, pero no se siente feliz. Cuando los demás niños se van celebrando, él se queda solo. Se sienta a un lado, agacha la cabeza y empieza a mover unas piedritas, hasta que finalmente rompe en llanto. Ese llanto muestra que para Juncos la pelea no significó nada. No le gustó lastimar a Cancio y la presión del grupo le hizo actuar de una manera que no quería. Con esta escena, César Vallejo nos enseña que no siempre el vencedor es el más fuerte o el más feliz. A veces quien gana por fuera sufre por dentro, y esa es la verdadera reflexión del cuento. En el vencedor se observa claramente una situación de desigualdad entre los dos niños que pelean. Por un lado, el niño rico, que posee una mejor posición económica y viste ropa limpia, y tiene el apoyo aparte de su grupo, lo que le da seguridad y poder. En cambio, el niño pobre se enfrenta solo, con ropa humilde y sin los mismos recursos ni respaldo social. Esta diferencia de condiciones refleja una gran desigualdad entre ellos. Incluso hay una desigualdad en la infancia, donde el valor y la victoria suelen depender más del estatus que de la verdadera fortaleza. Vallejo muestra que aunque el niño pobre pierda la pelea, demuestra una sensibilidad y humanidad profunda, evidenciando que la desigualdad no solo afecta a lo material, sino también la manera en que la sociedad juzga y trata a las personas. Continuando con el video, en el cuento del vencedor se presentan varias formas de desigualdades. Por ejemplo, tenemos en un lado la desigualdad social, ya que los niños que se enfrentan poseen una distinta clase social y eso influye en cómo se desarrolla la pelea. Por otro lado, también tenemos la desigualdad de oportunidades, ya que uno llega con más ventaja, con más recursos y con más apoyo que el otro. Y por último, tenemos la desigualdad simbólica, ya que la pelea representa cómo la sociedad acostumbra a elegir a un vencedor sin importarle el contexto de cada persona. Vallejo critica cómo estas desigualdades se normalizan desde pequeños y se llegan a dar hasta en la vida adulta. Hoy en día podemos todavía seguir viendo cómo sigue vigente esta maravillosa obra de Vallejo, como por ejemplo el bullying, las peleas callejeras, ¿no? Entre más cosas. La gente todavía sigue sin poder entender que tal vez no todos tenemos el mismo estatus, ¿no? Personas que nacieron, pues, ¿cómo se podría decir? En familias de dinero, de todo eso, se siguen burlando de personas que carecen de eso. En el cuento de Vallejo, aunque ya haya pasado años, todavía sigue en la actualidad. No es un tema pasado, porque todavía existen personas que se siguen burlando de solamente porque no están al mismo nivel económico de otras. A lo cual esto debería de cambiar. Y para nuestras futuras generaciones darles a entender que esto no simplemente que una amistad no se debe de valer por el dinero, sino por cómo es la persona por dentro. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ello la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Pocos pero son, abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros del bárbaro Sátilas, o los heraldos negros que nos mandan la muerte. Son las caídas hondas del Cristo del alma, y alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre pobre, vuelve los ojos como cuando sobre el hombro nos llama una palmada.
Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se posa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Infografía sesión 7. Secreto profesional y justicia. En esta infografía analizamos cómo Vallejo critica la justicia humana desde sus experiencias personales. Reflexionamos acerca de estos temas como manipulación de la información, corrupción, abuso de poder y desigualdad de acceso a la verdad. Mostramos un poco más que el secreto profesional, cuando se usa mal, puede encubrir injusticias y proteger a poderosos. Vallejo plantea que la justicia humana es ilimitada y es injusta, porque no comprende la totalidad del pensamiento y el instinto y motivación de una persona. Por eso concluimos con lo siguiente, ya que Vallejo limita y dice: nadie es delincuente nunca, o todos somos delincuentes siempre. Es algo que nos quedaremos pensando y es un gran lema para reflexionar. Nuestra historieta muestra cómo el poder se refleja en situaciones de la vida diaria, presentando escenas donde una persona o grupo usa su ventaja, autoridad o fuerza para imponerse sobre otros. También mostramos momentos donde se cuestiona este abuso y se busca un trato más justo. El objetivo es demostrar que el poder no solo está en las autoridades, sino también en la escuela, en la familia y en la sociedad, y que debemos aprender a usarlo con responsabilidad para no generar más desigualdad.